Hola amigos, bienvenidos a Mr5.es. Hoy en nuestro canal de física básica vamos a hablar de los fluidos. Vamos a definirlos, vamos a ver cuáles son los principales tipos de fluidos, así como cuáles son las propiedades principales. Entonces, lo primero que hacemos de manera intuitiva es ver cómo podemos clasificar los fluidos. Entonces tendremos los líquidos, ¿de acuerdo? Y tendremos los gases. Con lo cual, cuando hablamos de fluidos, estamos hablando o bien de líquidos o bien de gases. ¿Cuál es la propiedad que define a los fluidos y que hace que los líquidos y los gases sean, desde ese punto de vista, lo mismo? Pues veréis. La solución o la explicación está a nivel molecular. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a pintar aquí, esto que he puesto son las moléculas. Pintamos 5, ya sabéis que tendríamos miles de millones de moléculas. Y entonces tenemos un cuerpo con esta forma, un fluido con esta forma. Entonces, ¿cuál es la principal propiedad que caracteriza a los fluidos? Pues veréis, hay que verlo, como decía al principio, a nivel molecular. Entonces, la principal propiedad es que la fuerza con la que se atraen estas moléculas, la fuerza con la que interactúan las moléculas de esto que vamos a llamar fluido, es débil, ¿de acuerdo? Es una fuerza débil, con lo cual, muy importante, fuerza intermolecular débil. Esto caracteriza a los fluidos y es algo que tienen en común líquidos y gases. La fuerza con la que sus moléculas se atraen entre sí es débil. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Fijaros, cuando nosotros aplicamos una fuerza sobre un fluido, dado que la fuerza con la que se atraen las moléculas es débil, lo que ocurrirá es que cada molécula, como el nombre indica de fluido, va a fluir. Entonces imaginaros, esta molécula se nos puede venir aquí, esta se nos puede venir aquí, esta se nos puede venir aquí, esta puede venir aquí y esta, imaginad que puede ir ahí. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Automáticamente veis que por la propiedad propia de los fluidos de que la fuerza entre moléculas es muy baja, pues puede suceder algo de este estilo. Y que el cuerpo, ¿de acuerdo?, puede cambiar la forma, puede llegar a cambiar el volumen. Veremos que eso es lo que a su vez diferencia líquidos y gases, cuando la forma y el volumen cambia o no cambia. Pero ahora lo que vamos a analizar es lo que tienen en común todos los fluidos, y es que la fuerza con la que se atraen las moléculas es débil. ¿De acuerdo? Bien, vamos a ver, antes de pasar a ver un ejemplo en el que diferenciemos entre líquidos y gases, vamos a diferenciar los fluidos con los sólidos. En un sólido, ¿qué es lo que ocurre? Yo cuando tengo un sólido, ¿verdad?, y está formado también pues por moléculas, así, lo que está ocurriendo en un sólido es que las fuerzas entre moléculas aquí son fuertes, ¿no? Se están uniendo las moléculas por fuerzas intermoleculares muy fuertes, y entonces cuando yo aplico una fuerza sobre el cuerpo sólido, podré desplazar el sólido, pero lo que no voy a poder es cambiar, el sólido puede venir aquí, pero la posición relativa de unas moléculas frente a otras va a mantenerse inalterada. ¿Esto qué significa? Pues que el cuerpo va a mantener la forma y el volumen. Solo hay una excepción, vamos a poner aquí sólidos, solo hay una excepción cuando esto no se cumple, y es en los sólidos deformables. Un ejemplo de sólido deformable sería, por ejemplo, un globo. Imaginad que lo tenéis aquí sin hinchar y que cuando lo inflamos, pues ya sabéis, al introducir el aire a presión, coge esta forma. Entonces, este tipo de sólidos sí que es cierto que las fuerzas intermoleculares son menos fuertes que en el sólido rígido, pero lo que ocurre es que aunque las moléculas se puedan separar, imaginaros que al inflar dos moléculas que estaban juntas pasan a estar separadas, vamos a pintarlo para que lo veáis mejor. Imaginad que yo tenía dos moléculas aquí, entonces al inflar, imaginad que las moléculas se han separado. Pero tienen la propiedad, y por eso se llaman sólidos, de que cuando desaparece la fuerza, es decir, cuando restauramos, quitamos el nudo del globo, el aire sale y vuelve a su estado original. Precisamente, ¿por qué? Porque la fuerza entre moléculas es fuerte y obliga a que las moléculas se vuelvan, que se habían separado, pues se vuelven a aproximar. Con lo cual, el único caso de sólido en el que se produce deformación es los sólidos deformables, y estos se diferencian de los fluidos en que las moléculas, tras desaparecer la fuerza, recuperan su posición original.
Por lo tanto, los sólidos deformables no pueden ser considerados fluidos, porque en el fluido, cuando sucede esto, al retirar la fuerza, las moléculas se quedan en el estado siguiente, no vuelven al original. ¿De acuerdo? Espero que con esto hayáis entendido bien la diferencia entre fluido y sólido deformable. Ahora vamos a poner el siguiente ejemplo, para diferenciar entre líquido y gas. Fijaros, cuando yo tengo, imaginad que tengo aquí una mesa, y que tengo aquí, vamos a pintar, pues tengo una pecera, ¿de acuerdo? Una pecera aquí, que está, bueno, pues llena de agua hasta este nivel, un líquido cualquiera, que es un fluido. Y entonces lo que vamos a hacer bueno, vamos a colocar aquí, coloco aquí un recipiente, ¿de acuerdo? Y entonces lo que vamos a hacer es, imaginad que abrimos la compuerta de la pecera, y entonces, ¿qué ocurre? Pues que todo este agua cae aquí, y cuando se hubiera vaciado, pues llegaría hasta cierto nivel nuestro cubo, y nuestro agua se queda ahí. ¿Qué ha ocurrido? Como es un fluido, las moléculas, como decíamos al principio, fluyen, y entonces empiezan a desplazarse. En este caso la fuerza es la gravedad. ¿De acuerdo? Esto sería una descarga por gravedad. Lo que está sucediendo aquí es que la fuerza, perdonad, nos pinta mal, la fuerza de la gravedad, ¿de acuerdo? La fuerza de la gravedad hace que esto se descargue, y entonces el fluido, en este caso un líquido, pues podéis ver que en primer lugar va a cambiar la forma y va a cambiar, bueno, el volumen va a ser constante, con lo cual, en este caso la forma cambia, pero lo que tenéis que ver es que el volumen, esto es muy importante, en un líquido, vamos a ponerlo por aquí, en un líquido tendremos siempre que el volumen será constante. ¿De acuerdo? Ahora vamos a ver, si yo todo esto, bueno, lo primero que hacemos, sacamos los peces aquí para que no se nos achicharren, porque vamos a hacer, fijaros lo siguiente, voy a colocar aquí un infernillo y esto empieza a calentar, y entonces lo que vamos a hacer es, imaginaros, la compuerta vuelve a quedar cerrada, olvidaros de que hemos descargado, vamos a borrarlo, olvidaros de que hemos descargado el depósito, ¿de acuerdo? Borramos todo esto fuera, y lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente, como os digo, evaporamos todo el agua, y entonces lo que quiero que veáis es que cuando esa pecera pasa, ese agua pasa a estado gaseoso, lo que nos va a ocurrir es lo siguiente, veréis, esto entra en ebullición, ¿verdad? Vamos a ver, entra en ebullición, y entonces, imaginad que cuando tenemos calentado lo suficiente para que todo esto sea gas, entonces el líquido desaparece, ¿de acuerdo? Desaparece el líquido, y lo que voy a tener es gas, ¿vale? Entonces, todo esto se iría, todo el líquido, el agua que tenía aquí en estado líquido, desaparece y nos quedamos solo con gas. Entonces, ahora lo que quiero que veáis es, si yo abro la compuerta, menudo trazo nos ha salido ahí, vamos a hacerlo bien. Si yo abro la compuerta, lo que va a ocurrir es que todo el gas este, ¿verdad?, sale. Y entonces, lo que quiero que veáis es el volumen en un gas, vamos a ponerlo aquí, en un gas, ¿qué ocurre? Que el volumen no es constante. ¿Por qué? Porque todo lo que teníamos aquí, un volumen que era el de la pecera, pasa, el gas, sabéis, se va a repartir por toda la habitación, con lo cual el volumen pasa de ser el de la pecera a pues, un volumen diferente. Dependiendo del tiempo que suceda, al final el gas tenderá, el agua en vapor, a repartirse por toda la habitación y ocupará el volumen de la habitación. Por lo tanto, de aquí ya sacamos la primera conclusión, y no es otra que el líquido siempre va a mantener un volumen constante y el gas no va a mantener el volumen constante. ¿Esto por qué se produce? Pues veréis. Una explicación es la siguiente. Si volvemos a nivel molecular, en el gas lo que ocurre es que las moléculas, la fuerza es todavía más débil que en el líquido, la fuerza entre ellas, con lo cual bueno, y hay que añadir también que el peso, a diferencia del líquido, aquí es despreciable. El peso es despreciable, con lo cual las moléculas son capaces de distribuirse por todo el espacio. ¿Por qué? Porque ni la fuerza de atracción entre ellas ni el peso
aquí es representativo y por tanto las moléculas del estado gas son capaces de moverse por todo el espacio y por tanto van a carecer de ningún tipo de forma ni de volumen propio. ¿De acuerdo? Bien, vamos a parar aquí porque se nos ha agotado el tiempo y seguimos en un vídeo a continuación. Hasta ahora.